Normalmente en las preguntas de intervalo, en los ejercicios de intervalo, pregunta misma me pide un intervalo de confianza, porque no puede uno pedir una estimación puntual con este tipo de datos, porque de hecho ya está dada. Es más, miren, aquí está el problema, dice lo siguiente: para una muestra de 100 datos sobre los minutos de manejo en el tránsito vehicular, el mismo problema, en horas de la mañana, eh, se sabe que la media de esa muestra, la media de esta muestra de 100 datos es 41.26 y que la desviación estándar muestral es de 11.78 minutos. Si ustedes se fijan, estos son los datos que nosotros calculamos anteriormente. En un tipo de problema de intervalo ya van a estar dados. Me piden que determine un intervalo de confianza al 96%. Si buscamos en la tabla al 96%, ¿qué valor le corresponde? 2.5 o 2.05, creo que es, ¿verdad? 2.05. Bueno, ahí ya vamos obteniendo los datos que 2.05. nosotros necesitamos. ¿Qué necesitaba este tipo de ejercicio? Tener claridad con algo. Si estoy trabajando con la desviación estándar de la muestra o la desviación estándar de la población. En este caso, bien claro está que es la desviación estándar de la muestra. Y n minúscula sería entonces 41.26. Disculpe, ¿cuál? N minúscula. No, n minúscula sería 100 datos, sería 100. N es el tamaño, n siempre representa el tamaño de la muestra. Ok, y el 41.26. Si leemos el problema, dice que la media, sé que la media de esa muestra es 41.26, es la media. Ok, gracias. Y la desviación estándar es 11.78. Todo va a estar en acomodar la información, ¿verdad? Aquí está, nos dan la media, nos dan la desviación estándar de la muestra. Y bueno, lo demás que determinamos que el 96% corresponde al 2.05, me dijeron, ¿verdad? Sí. Bueno, esa es la información que yo ocupo para encajarla en esta fórmula. Esta fórmula es la que vamos a utilizar. El valor de Z ya me lo dijeron, 2.05. S es 11.78. N, que es el tamaño de la muestra, son 100. Y la media de esa muestra es 41.26. Cambiando estos datos en la información, aquí se especifica que es el 2.05. Eso sería Z. Eso es Z. Reemplazamos. Y el ejercicio en algún momento tiene que partirse, tiene que separarse. Hacemos el cálculo de esto. Yo les sugiero que este dato lo dejen como tal y hagan este cálculo. 2.05 por 11.78 entre la raíz cuadrada de 100. Eso les va a dar exactamente 2.4149. Okay. Licenciado, otra consulta. Primero hago, es que aparece, por ejemplo, 41.26 más 2.05. Primero lo hago con más y después lo hago con menos. La verdad, eso no va a afectar en nada el proceso. Puede hacerlo primero con menos, después con más, no afecta en nada. No, Lo que correcto, tiene, pero los hago diferentes. claro, porque usted tiene que tener un límite inferior y un límite superior. Es decir, como esto es un intervalo, usted me va a decir, el dato que se está estimando va a estar entre tanto y entre tanto, ¿verdad? Ok. O sea, no me puede decir, por ejemplo, que la media de minutos va a estar entre 43.67 y 38.84. Eso matemáticamente está erróneo, porque siempre tengo que, en un intervalo, siempre tengo que hablar primero del dato menor y luego del dato mayor. Ok. Entonces, que usted haga primero la suma o la resta no afecta en nada. Ahora, que usted ponga primero el resultado de la resta y luego el resultado de la suma, sí, en el intervalo, ¿no? Ya vamos a ver cómo sería el intervalo. No sé si ahorita hay alguna consulta. Van viendo que todo es aplicar fórmulas. Desde luego hay que tener claridad de cómo funcionan las fórmulas, pero ustedes pues han visto que no es nada complicado. Bueno, una vez que tenemos el resultado de la resta y el resultado de la suma, prácticamente este es el límite inferior y este es el límite superior de nuestro intervalo. Entonces, ¿cómo se concluye la respuesta? Porque aquí no hemos respondido el problema. El problema se responde de la siguiente forma.
Teniendo nuestros límites, el inferior y el superior, nada más nos queda crear el intervalo. El intervalo va a ser un valor que está entre 38.8451 y 43.6749. Matemáticamente se expresa así. Siempre lo vamos a expresar de esta forma. Esta sería la respuesta al problema. Este es mi intervalo de confianza. E interpretando lo que significa. Significa que con estos 100 datos, que es una muestra, ¿verdad? De los minutos que una persona maneja en la mañana, yo diría que en promedio, o el promedio de minutos que una persona maneja por la mañana está entre 38 minutos, o entre 39 minutos aproximadamente, y 43 minutos, ¿verdad? Entonces, este tipo de estimación es más acertada porque en ella sí se considera un porcentaje de confianza o un porcentaje de error en consecuencia. En algunos ejercicios, esto no aparece como intervalo de confianza, sino aparece como intervalo de error del 4%. Entonces, eso se entiende como un intervalo de confianza del 96%. Entonces se puede inferir que la media de la población va a estar entre ellos, con un nivel de confianza del 96% o con un nivel de error del 4%. Es lo mismo, ¿verdad? Nada más que se interpretan de manera distinta. Bueno, ¿hay alguna duda sobre este tema? No. Hay que tener claridad con algo. Aquí estábamos hablando de la media, ¿verdad? De la media. ¿Cómo sería para la proporción? De manera muy similar. Aquí hay un ejercicio. En una muestra de 546 datos sobre los trámites legales en el bufete Molina, se determinó que el 68% de los trámites realizados se culminan en menos del tiempo que el promedio de tiempo que a una persona le toma realizar el trámite por sí sola. Prácticamente es una empresa de trámites legales y ellos afirman que el 68% de los trámites que ellos realizan tardan menos que usted vaya solo sin ninguna representación. Para patrocinar este bufete, usted espera determinar si la porción de los casos atendidos en general excede del 70%. Para estar seguros de realizar una inversión, usted considera que los porcentajes deben aproximarse a un nivel de confianza del 98%. Estamos hablando de la estimación de la proporción. ¿Por qué? Porque estamos hablando de un porcentaje. Además, al final, yo quiero que ustedes comparen si ese intervalo realmente va a exceder al 70%, considerando un nivel de confianza del 98%. Bueno, ¿cómo sería resolver el ejercicio? Hay que obtener la información. El tamaño de la muestra, que es 546, el valor de la proporción, en este caso, son 68%, y el valor de Z, como es el 98%, si ustedes ven en la tabla, 98% equivale a 2.32. ¿Confirman los datos? Se estarán preguntando, ¿para qué es este 70%? ¿De dónde sacó el 68? O sea, se lo dan, pero el Z, espérame. Ajá. Ya. El Z es del nivel de confianza del 98%. Sí. Este 70% es nada más para que ustedes al final comparen si realmente vale la pena o no realizar esa inversión. Bueno, ya estamos con un tiempo límite, solo resolvemos este ejercicio y damos por cerrada la sesión, ¿verdad? Bueno, aquí está, miren por qué el Z es 2.32, porque el nivel de confianza es 98%, el valor de Z que corresponde es 2.32. Vamos a utilizar esta fórmula, muy similar a lo que hemos estado haciendo. Siempre la sugerencia es que ustedes analicen bien el problema y extraigan la información que requiere. Bueno, reemplazando los datos y realizando el cálculo, este cálculo nuevamente yo sugiero, hagan esta expresión como tal, 0.68 por 1 menos 0.68 entre 546. A ese resultado le obtienen la raíz cuadrada
y luego lo multiplican por 2.32. ¿Y este de intervalos? Claro, porque no podemos hablar, mire, ¿cómo sé yo si es de intervalos o no? Bueno, primero me dan el tamaño de la muestra, en el otro también. Ujú. Ahora, me están dando a mí los 546 datos aquí enlistados en el problema. Okay. ¿Me dan los 546 datos enlistados en el problema? ¿Verdad que no? No. Si no me los dan, entonces yo voy a pensar que es un intervalo. Okay. Además, algo interesante es que para los intervalos siempre me dan a mí, siempre me piden un nivel de confianza. Siempre, aquí está. En el caso anterior de una muestra, de una estimación puntual, no interesa el nivel de confianza, nada más interesa el valor tal y como es, por eso se llama puntual. Este intervalo es porque va a ser una aproximación estimada. Bueno, haciendo el cálculo, se obtiene que 2.32 por la raíz de esta expresión va a dar 0.02 y se obtiene lo siguiente. Por medio de la resta y por medio de la suma de estos valores, se concluye que el límite inferior es 0.65 y el límite superior es 0.7099. Bueno, si lo quisiéramos ver como porcentaje, porque al final el problema está hablando de porcentaje, ¿verdad? Y es más, usted quiere patrocinar este bufete, quiere determinar si en general los casos atendidos exceden del 70%, es decir, si más del 70% de los trámites que se realizan se culminan en menos del tiempo que le tomaría a usted por su cuenta ir a hacer los trámites. Bueno, vamos a averiguarlo. Hay que dejarlos como porcentajes, es la sugerencia, porque normalmente en los ejercicios no se expresan porciones, sino porcentajes, como ustedes pueden ver. Aquí en vez de hablar del 0.68, me hablan del 68%. Entonces yo voy a determinar que las porciones de la población, o sea, en general, si yo voy a este bufete, pueda que la porción deseada esté entre 65.03 o 70.99%. Pregunto, ¿conviene o no hacer la inversión? ¿Vuelve a hacer la pregunta? Si yo ya sé que las porciones de la población, o sea, en general, en este bufete, entre el 65% y el 70.99% de las personas que van, sí logran ver que su trámite se realiza en menos del tiempo, ¿verdad? ¿Conviene hacer la inversión o no? Si usted quiere saber esto, para patrocinar, usted espera determinar si la porción de los casos atendidos excede del 70%. ¿Conviene o no conviene? Para mí no conviene. No conviene, dijo Victoria. Victoria, ¿verdad? Así es. ¿Y los demás qué opinan? Oigan bien, uno de los posibles porcentajes que se puede obtener aquí, posiblemente sea que un 68% de los casos se atendieron en el tiempo, tal y como está en el problema. Vaya. Posiblemente sea que un 69% de los casos esté ahí en el rango, ¿verdad? Posiblemente un 69.5% también. Posiblemente un 66%. ¿Conviene o no conviene? Pueden escribir al chat, es solo decir sí o no. Sí conviene. Algunos dicen que sí, otros dicen que no. Bueno, ahí les dejo la respuesta. Si ustedes analizan, no conviene. Si se excediera el intervalo, realmente se excediera del 70% y llegara, por ejemplo, a un 75%, a mí me aseguraría que datos entre más allá del 70% estén, me asegura que
que sí van a exceder el 70% de los datos, ¿verdad? Entonces, este tipo de ejercicios son los que ustedes van a ver, en la tarea y en el examen de esta semana, ¿verdad? La tarea de esta semana y el examen. El examen, me pidieron les informara, va a hacerse en el horario de la clase. Si usted, bueno, no en el horario de la clase, va a ser en la primera hora y media de la clase, es decir, de 10:30 a 12. Si usted en ese momento no pudo acceder a la plataforma o tuvo problemas con su internet, tome captura de pantalla, envíelo al correo que está prácticamente el de la ingeniera Caris o el de la ingeniera Bélica, que están ahí al nomás entrar a contenidos, ahí están, y reporten ese problema, porque ellas van a decidir si se les repone el examen o se les